Libertad 107.5. Aire puro. Te seguimos enviciando la mañana. Ahora sí seguimos en un vicio más con el invitado especial de hoy, Joaquín. Bloque. Sí, el bloque. Ya lo tenemos con el acá. invitado. Ya lo tenemos Al acá. doctor Armando Alianac. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días a ustedes dos, a Lucho que está ahí atrás, a todos los oyentes. Sí. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar sobre la dictadura militar, que recién habíamos leído alguna carta de Juan Gelman. Y ahora vamos a hacerle la entrevista a uno de los habitantes de Santa Isabel que vivió esa época, no sé cómo decirla muy duramente, ¿no? No, Sí. a ver, primero me parece buenísimo que yo esté perdón. acá a los 70 años hablando con ustedes dos que tienen 16, 17 años. Sí. Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, en última instancia, memoria es esto, es poder transmitir a las generaciones más jóvenes que no han vivido un pasado muy traumático para el país y recordarlo permanentemente, siempre Sí. con mucha verdad y, bueno, por supuesto, cuando uno, después de la verdad viene la justicia, que creo que son de las no asignaturas pendientes, felizmente. Creo que esto lo he alcanzado a vivir y lo estamos viendo cómo se está, haciendo justicia a todos los que en su momento participaron en un proceso de destrucción del país. Sí. En esto también tenemos representantes del pueblo que están trabajando mucho y muy bien, que es Jessica Pellegrini, que está haciendo también como abogada y está trabajando muchísimo en esto de poner luz sobre la oscuridad y Ajá. poder condenar a los que han participado en su momento. ¿Mm? Sí. Empezamos Empecemos con las preguntas. Sí, vamos a ver. Tenía Va, un ya par de arrancamos, pero- preguntas sí. así. ¿Empezamos por esta? ¿Parece? Sí, Joaquín. Ya habíamos arreglado anteriormente. ¿Cómo empezás vos, Armando, viviendo en Rosario? ¿Cómo empezás a...? Militar, Como empezamos militar. todos de esa generación uno fue a estudiar, yo me fui de Santa Isabel, como todos los chicos, a los 17 años, yo estudié acá mirá vos, qué paradójico, estudié en el Sagrado Corazón, en Venado Tuerto, y después me fui a estudiar medicina allá a Rosario. ¿Cómo empezás? Es que yo creo que hay problemas que son de personalidad y uno se va ubicando y las contradicciones uno las va viviendo de distinta manera y esa contradicción uno la trata de canalizar. Quizás ahora la estén canalizando a través de la música a los chicos, que yo veo que muchos chicos están haciendo conjuntos musicales, ustedes mismos. Esta participación periodística que están haciendo en alguna medida es tener alguna función social Sí. que pueda incidir para que la gente empiece a pensar desde otro lugar. Pasa que, bueno, en esa época empecé en el movimiento estudiantil. ¿Cómo se empieza en el movimiento estudiantil? Hay agrupaciones estudiantiles, hay centros de estudiantes, los centros de estudiantes se hacen elecciones, en las elecciones participan distintas corrientes Sí. ideológicas. En la escuela lo estamos formando el centro Y de me parece estudiantes. extraordinario, esto hay que retomarlo porque yo creo que es una formación importantísima Sí. desde la democracia, defensa de participación, uno se va involucrando, va poniendo nombre y apellido a las ideas y las va defendiendo desde el lugar donde uno está. Así que bueno, estaba en el movimiento estudiantil y participando, sí, me ubiqué en partidos de izquierda, en su momento, ya te estoy hablando, yo tengo 71 años, muchísimos años, hace casi 50 años, partí del PC, era el Partido Comunista en su momento, Sí. después se fueron dividiendo, después hubo algunos acercamientos con otras corrientes, todo esto
fue desde los 22, 23 años, y después la situación política del país se iba complejizando. Cuando yo digo movimiento estudiantil, teníamos decanos, me acuerdo que era el decano el doctor Picena, que representaba una corriente de derecha, de ultraderecha, donde no nos dejaban entrar a la facultad, y esto parece ridículo, y con el pelo largo, las mujeres no podían ir en pantalón. Esto te lo digo como concepción. Sí. Si alguien tiene ese concepto de lo que es convivir con alguien, te imaginas cuando esto se traduce en planes de estudio. Eran planes de estudio donde formaban un tipo de médico que era para un sector social reducido. Entonces, bueno, todas esas contradicciones hacían que uno participara. Eso significaba muchas veces enfrentamiento, confrontación. Por primera vez entró la policía a la facultad. La universidad era autónoma. Claro. Entonces no había entrado nunca la policía dentro de la facultad. Ya en ese periodo empezó a entrar la policía. Bueno, se empezó a radicalizar cada vez más. Desde esa época era Wiener, Caballero, Griso, toda esa gente que hoy está en el gobierno, que uno las ve, eran militantes del movimiento estudiantil. Ellos estaban en el APRI. El APRI era otra corriente del movimiento estudiantil, en el cual nos diferenciamos, ¿no? Era por matices, pero cuando había que salir a la calle salíamos todos. Sí. Bueno, arrancás militancia, como dijiste, en el Partido Comunista, después te tiraste por la izquierda, Sí. y luego, No, tal cual como vos lo decís, fue el inicio. Generalmente, viste, vos empezás a leer. ¿Cómo empiezan todo el mundo? Leyendo. Sí, claro. Leyendo. Y la lectura va siendo una elección de la lectura. A algunos les gusta leer el Tony en su época cuando existía, y otro tipo de literatura. Y después apareció el Che Guevara, y después apareció la Revolución Cubana. Y después había mucha bibliografía. Quizás ustedes empiecen también a leer. Hay algunos que están leyendo a lo mejor la obra completa del Che, o pueden estar leyendo a Mara Engel, o pueden estar leyendo... Claro. Y hay otros que no. Y bueno, el que está leyendo eso se va a involucrar si es consecuente con lo que lee y con lo que piensa. Y te va involucrando, y te vas diciendo, bueno, y van a tener que involucrarse usted en algún momento. Todo el mundo, el país, tiene que tomar posiciones. Y las va tomando en función de lo que algunos de lo que leen, otros de la experiencia de vida, otros por lo que reciben. Y bueno, esto es así. A mí me tocó ir buscando un espacio en la vida donde uno se va ubicando y va tomando posiciones, tratando de ser consecuente. Ojo, si alguien tiene contradicciones, yo tengo 10.000 contradicciones. En general la clase media tiene muchas contradicciones. La clase media es la clase más contradictoria, porque es la que desea ser como la clase que tiene mucho, pero la objetividad hace que tenga lo que puede tener y nunca alcanza eso que quiere alcanzar. Entonces, cuando tiene que votar, vota en función de ese ideal que tiene, que es el que quisiera tener más económicamente, pero después se da cuenta que al que él votó, como la ideología de la concentración de poder es muy grande y la económica también, ese poder económico muy grande jode a la clase media. Entonces son los que se van desalentando y va a decir, pucha, voté a este porque quería... Después podemos hablar de la actualidad, si quieres, para no irme muy lejos. Sí, eso. Bueno, pasemos al tema de qué pasó durante la dictadura del 76, qué pasó en esos años cuando fue la captura en Rosario. Bueno, si yo sigo el proceso del movimiento estudiantil, eso cada vez las contradicciones eran mayores y la represión era mayor, y el compromiso ya era un compromiso, ya no era un compromiso idílico, de esa cuestión que lo hago, sino que había un compromiso de vida ya. Apareció ya, como dije anteriormente, la Revolución Cubana. Había una experiencia posible de ganar un país, de un poder, de tener un poder a través de la lucha armada, que es lo que el Che en alguna medida consiguió en Cuba, que era muy de Cuba, eso era para Cuba y era la primera experiencia revolucionaria armada que consiguió
poder llegar al poder a través del foco, Sí. que era un foco guerrillero. Todo eso en toda América Latina creó una corriente de militancia. Eran guevaristas, eran grupos guevaristas, ¿no es cierto? Entonces, y la posibilidad de acceder al poder de esa forma, uno la visualizaba como una alternativa. Pero esto, ¿en qué contexto? En un contexto donde, quiero ubicarlos históricamente, donde se sucedieron golpes de Estado en forma permanente. Claro. Acá hubo gobiernos muy democráticos, como el gobierno del doctor Arturo Illia, el año 66, que cuando se pone a enfrentar una corporación, que era cuando él quiso hacer una reforma de salud, fundamentalmente trabajando en contra de los laboratorios de las multinacionales, toda la corporación, el poder económico con el poder mediático, la verdad que en eso participó muchísimo el poder mediático, hasta nosotros decíamos que era una tortuga. Nosotros decíamos que Illia que era muy lento, era una tortuga, era un médico cordobés, realmente con un gobierno democrático importantísimo, pero cuando vos tocas algunos intereses, ya la democracia sirve para algunas cosas. La democracia sirve para el poder económico en tanto y en cuanto responda a sus intereses. Cuando no responde a sus intereses la democracia, ya el poder económico con el mediático se juntan. Y así tumbaron a Illia y un golpe de Estado de Onganía. Así al mismo Alfonsín, un gobierno más democrático que el de Alfonsín, de participación y demás, se tuvo que ir antes de cumplir el mandato, porque por los temas que estaba teniendo con... Cuando se enfrenta y hay un poder económico que ya no le responde a sus intereses, en ese momento utilizaban a los militares. En ese momento la alternativa a las contradicciones que existían entre algunos gobiernos progresistas populares y el poder económico eran los militares. Entonces los militares venían, hacían un golpe de Estado en función de restablecer el orden democrático, la subversión, la bandera roja, toda una parafernalia que justificara, y el pueblo convencido también, porque si a vos te dicen todos los días de que esto es así, terminás convenciéndote que es así. Y terminamos convencidos que Illia era una tortuga y que había que hacer un cambio. Claro, cuando vino Onganía, la noche de los bastones blancos, represión, había que reorganizarse la sociedad civil de alguna forma, porque se intervenían los partidos políticos, se intervenían los sindicatos, se intervenían las universidades, se terminaba todo lo que sea actividad política, nadie podía hacer más, no había más elecciones, nada. Se mandaba un delegado político en cada uno de los pueblos y se mandaba un delegado político a las ciudades, se intervenían y ahí la voz del pueblo se callaba. Entonces, ahí tenías dos opciones: o quedarte calladito y no hacer nada, que eso no ocurre nunca, siempre hay alguien que participa, hay alguien que se revela eso, felizmente. Se van reagrupando, y eso, como no tiene respuestas populares, no tiene respuesta para la gente, crea una contradicción en la propia gente, y apareció el cordobazo, el rosariazo, aparecieron todas esas manifestaciones espontáneas en principio, que salieron a la calle, y le costó el gobierno a Onganía, pues no lo podía sostener más. Y claro. Porque cuando vos empezás a apretar, tiene un límite. ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo participábamos nosotros? Organizándose para recuperar lo que era la democracia, pero con esta contradicción que yo les comenté fuera de micrófono. Era subversivo el que quería recuperar la democracia, y era democrático el que había, contra la Constitución Nacional, había roto un gobierno que era democrático. Y eso la gente, eso te lo mete. Y los medios te meten lo que quieren. Sobre todo cuando es un pueblo que todavía no tenía un grado de cultura importante. De ahí el tema de la educación podemos también asociarlo. La educación en esa época Claro, fue es muy bastante difícil que vos puedas convencer a alguien que tiene un nivel cultural importante. Es más difícil, podés convencerlo, pero si lo convencés porque tiene interés económico que le conviene. Claro. A un pueblo educado es muy difícil que lo convenzas de que no vas a tener educación, que no vas a tener vivienda, que no vas a tener trabajo. Eso no se convence, porque es un derecho. Y si vos sabés que eso es un derecho, le peleó por mi derecho. Entonces, esto es muy difícil.
Así que, en ese contexto uno, ya te dije, la Revolución Cubana, la posibilidad de acceder al Sí. poder a través de unas vías que era en ese momento esto, después es discutible y hoy creo que es discutible mucho más todavía. Gobiernos militares que se alternaban con gobiernos democráticos, eso que hacía que todas las organizaciones populares se vayan ordenando desde otro lado. Sí. Esto se fue agudizando cada vez más. Después vino la época de la NUCE. En la época de la NUCE, año 71, que es cuando a mí me detienen. Sí. ¿Por qué me detienen? Bueno, en este tipo de organización ya no nos permitían participar públicamente en las asambleas universitarias. Ya no existían más asambleas, existía la policía. Había que organizarse de alguna forma para poder seguir trabajando, para poder ir transmitiendo. Y bueno, ahí en un momento de mucho confronto, pero de muchísimo enfrentamiento, había que organizarse clandestinamente. Hacíamos reuniones clandestinas en casas, juntándose 7, 8, 9. Sí. Y esto es importante, yo quiero también acordar, porque el tema de la libertad es un tema tan... ustedes no lo han vivido, pero tiene una trascendencia tan grande para el ser humano. Esto es como el aire, te das cuenta cuando te falta. Esto, el que no lo ha vivido y felizmente que no se viva nunca más. Ojalá que no creo que toque. no. Sí. Creo que no, ya no están los militares como una alternativa. No. Si hubieran estado los militares, ya hubieran utilizado los militares para cambiar alguno de los gobiernos populares que hubo. Sí. Seguramente, te digo. Felizmente no está. Así que hoy está la disputa a nivel democrático. Uno se fue, organizando así, de esta forma, en forma clandestina, en forma celulares. Había gente que tenía alguna participación más pública, otras menos. Y te exigía porque vos estabas en una esquina, había 3 personas, venía la policía y te llevaba antecedentes, y cuando vos tenías un amigo que haya participado en algo, anda a explicárselo, que era amigo y no tenía nada que ver. Claro. Para hacerlo más corto, año 71, yo, como les digo, estaba participando en esto. Había una manifestación de los curas del Tercer Mundo allá en la catedral, por Avenida Belgrano abajo, y yo pasé por ahí con otro amigo, que ese sí que no tenía nada que ver, que estudiábamos juntos, en un auto, Sí. y ahí me detienen con algún material periodístico, que tenía algún compromiso, que lo habíamos mimeografiado y lo habíamos hecho impreso, y eran documentos internos que uno tenía. Sí. ¿Te imaginas? Eso era... Ahí me detiene Feset. Feset fue el jefe de policía de Rosario, un paradigma de la depresión. Feset fue enjuiciado post-mortem y condenado. Fue uno de los represores más grandes que tuvo la Argentina. Los casos FECET hoy se están juzgando, casos FECET por las connotaciones que tuvo. Bueno, y me detuvieron y me llevaron a jefatura. Sí. Luego que te capturan, ¿cómo hiciste para salvarte de lo que te venía después? No me salvé. Ah. No me salvé para nada. No, pero yo si te vos digo, me decís en lo corporal, en lo físico. En lo corporal, en todo eso. No me salvé. No te salvaste. No me salvé, porque cuando me meten en jefatura, ahí te empiezan a interrogar. El interrogatorio no es un interrogatorio que estamos como nosotros dos acá. En una mesa, te golpean con una goma, toda una noche, te dan dónde está el jefe, quién es tu jefe, dónde está el arma, todo te empiezan a interrogar. Cómo funcionan orgánicamente ustedes. Y bueno, nosotros también es verdad que estamos preparados para esas circunstancias, preparados en las respuestas, no en lo físico. Nadie se prepara para lo físico. Pero bueno, teníamos respuesta para todo esto, respuestas previas que sabíamos, y ante situaciones así, que era lo que había que decir para no delatar a los compañeros. Fueron varios días donde después viene la Marina que te interroga, el Ejército que te interroga, la policía que te interroga, porque eran todos los servicios de inteligencia del Estado, donde iban y te empezaban a interrogar. Sí. Te llevan, no te dan agua,
sin agua, y la desesperación del agua es tremenda, la desesperación de sed es tremenda. Y a mí me tienen con el otro compañero que había estado, que lo habían llevado conmigo, que no tenía nada que ver. Claro. Nada Pero que ellos ver. no entendían eso. No, la culpa mía Sí. en última instancia es de haberlo comprometido a un amigo que ahora está en España y bueno, felizmente ya me dijo, siempre fuimos amigos aún después de esto, pero me invita a ir a España porque dice que ya me perdonó. Así que, bueno, eso fueron varios días, vienen de Buenos Aires, después, eso fue en jefatura. Después de jefatura, donde a mí me defiende el doctor Felipe Rodríguez Araya, que es un abogado que era hijo de Rodríguez Araya, que era un gran militante radical, que en su momento también había sido detenido el padre de él. Y me hacen también, hago una denuncia por tortura. Bueno, eso no te da ni bolilla, te imaginas si ahora no te dan bolilla, en ese momento mucho menos. Y me llevan a la cárcel de encausados, ahí en calle Montevideo. Ahí estuve, todo el proceso mío habrá durado, ahora les puedo contar cuál es mi itinerario mientras estuve detenido en la cárcel de encausados. Cuando estando en la cárcel de encausados viene lo que era el Tribunal del Terror, que eran 3 jueces, que era Black, Esmar y Muniz a la Casa. Era el Tribunal del Terror de la Cámara Federal de la Nación. Ajá. Se trasladan ellos a Rosario y me hacen, previo a todo esto, reconocimiento, me hacen ruedas de reconocimiento, porque dentro de las cosas que habían agarrado en el auto había algunas cuestiones que eran mimeógrafos y esas cosas que habían sido secuestradas. Y quién era, y me hace una rueda de reconocimiento. Ese era el proceso judicial, si se quiere, claro, entre comillas. Bueno, me toman declaración y me llevan a Buenos Aires. Me llevan a Buenos Aires en avión, con custodia delante y atrás de la policía, mi esposado. Me ponen en un avión de Rosario a Buenos Aires. Llego a Fischer, todos en un camino ahí esposado, me posan la mano en el asiento del avión y me llevan a Devoto. Ahí en Devoto, también, la verdad que fue, ahora estoy recordando, 1 o 2 noches que no, porque ahí mi familia no sabía nada que me habían trasladado. Y yo cuando llego a Devoto digo, bueno, sabrá mi familia, acá estoy solo estaba ahí. Sí. Y te aferrás a determinadas cosas que no te imaginas que te podías aferrar en situaciones límites. Y bueno, estando ahí en Devoto, estuve 2 días en un calabozo, pero cerrado todo, hermético. Y después me llevan a un pabellón 42. Ahí donde estaban todos los militantes del país detenidos. El pabellón 42 era un pabellón donde vivíamos 40 personas, en cuchetas, 20 y 20. Ahí estaba Vaca Narvaja, estaba Olmedo. Ajá, Vaca Narvaja, que ahora era de los montoneros. El papá, yo te escuchaba, el sí, papá del chico que se casó con la hija de... Sí, Cristina. Porque Vaca Narvaja está en el sur viviendo. Ajá. Vaca Narvaja, El que tiene mi edad. Ah. El que tiene Sí. mi edad, que estuvo detenido conmigo en el pabellón 42, está en el sur. Y bueno, ahí estaban todos. Pabellón 42, cuando nos encontramos, te sacaban una vez por semana y a un recreo, ahí estaban Santucho, Bacano, estaban todos. Sí. Después de esto, hay en un momento de Devoto, hay un grupo que va a Trelew y otro grupo en el que estaba incluido yo que nos mandan al norte. Y bueno, después pasó lo de Trelew, nosotros quedamos para el otro lado y después me liberan. No, en todo esto de Devoto hubo un juicio de la Cámara Federal, donde esos 3 jueces, yo tenía abogados defensores, que era el doctor Sivac y Rodríguez Araya. Ajá. Eran los 3 jueces que venían, yo tenía de mi defensa, tenía algunos testigos de amigos míos de la facultad
de los cuales la verdad que eso es un agradecimiento eterno, porque en ese momento ser testigo, o ser Era comprometedor. era con un compromiso tremendo. Acá había mucha gente que uno venía a Santa Isabel y diga, por algo será, por algo están, Sí, sí. por algo habrán estado detenidos. Bueno, todas estas cuestiones también se daban en todos lados. Y en ese momento que haya alguien que vaya a Buenos Aires a un juicio para ser testigo en defensa de uno, tiene un valor importantísimo. Se hizo todo un juicio, me llevaban de devoto también en celulares, en camioncitos esos azules que te encierran, te van allá, bajás. Y después de 2 o 3 sesiones del juicio, me eran 3 jueces, 2 me absuelven y 1 me condena, pero sigo a disposición del Poder Ejecutivo, o sea que era más de lo mismo. Y de ahí es donde me mandan después de un tiempo allá al norte. Y después me liberan, me parece que era un 24 de mayo, un 25 de mayo. Todo este periodo, alrededor de un año. Es el periplo que querían saber ustedes Pero la verdad que, si vos me decís, no lo vivo para nada, lo vivo con tristeza ni con... No. Yo creo que es una reivindicación de mi historia. Sí. Reivindico mucho más eso, quizás de tener una posición, qué sé yo, medianamente, no holgada, pero reivindico más mi consecuencia ideológica que Claro. mi consecuencia médica, te diría. Pero no sé si lo querrás decir así, pero vendría a ser como vos te sentís bien por que te hayan llevado por ser un hombre de bien, que representabas una ideología, y no por haberte llevado por haber cometido un delito. No, tal cual. En la vida uno se posiciona en la vida y es una elección de vida también. Vos te podés posicionar, y esto lo digo y repito de lo contradictorio que soy. Yo hablo siempre esto de la contradicción absoluta, pero hay que dar lo que uno puede, lo máximo que uno puede, desde el lugar donde uno está. Yo creo que, bueno, uno dio lo máximo que puede desde el lugar que está. Y esta reivindicación, sí, seguro. Entonces vos te posicionás al lado de un Estado que defiende al que no tiene, o te posicionás de otro lado, o te posicionás de un lugar donde de defensa de otros intereses. Y bueno, cada uno se ubica. Y hoy mismo, hoy mismo también, uno se puede posicionar desde el lado de un Estado que defiende los intereses de gente, desde un Estado donde tiene independencia económica, desde un lado donde le estás dando... Porque en última instancia la política es un instrumento que sirve para cambiarle la vida a la gente. Claro. Este es un instrumento. La política está definida. Ahora, ese instrumento lo puede utilizar para dar bienestar al que no tiene, o para dar más bienestar al que tiene más. Y bueno, esto en ese momento era así. ¿A dónde vos te ubicabas? Lo que pasa es que ubicarse en ese momento de ese lado te exigió un compromiso de una envergadura que era esto. Los desaparecidos, cuando se ubican en defensa de algunas cuestiones que eran de defensa de recuperación de la democracia, porque en última instancia, en primera instancia era eso, defensa de los intereses de la gente, defensa de que la gente viva mejor, defensa de que puedas participar y decir lo que vos quieras, que puedas expresar tus ideas, que no te repriman, todo esto era una ubicación. Lo que pasa es que tenía un costo ubicarse en ese momento. Hoy está bárbaro, hoy es extraordinario, hoy es una cosa, la verdad esto hay que cuidarlo entre todos, porque la verdad es que esto es muy difícil volverla a vivir. No quiero esto, el tema de poder, cada uno tiene una postura y poderla plantearlo, esto es bárbaro. Y bueno, desde ese lado, esa etapa, la verdad que la reivindico como algo positivo para mi vida. Bueno, ¿cómo crees que el Día de la Memoria, el 24 de marzo, que será el martes, cómo se lo recuerda en la actualidad? ¿Cómo se ve la dictadura en la actualidad desde tu punto de vista? ¿Cómo ves a la sociedad cómo recuerda a todas las dictaduras, no por nombrar una sola? Porque hubo bastantes dictaduras en el país.
Yo creo que el tema de la democracia y la libertad es un tema que tiene un arraigo y ya una conciencia. Acá le va a costar muchísimo al poder económico y mediático no poder cortar lo que la gente ha conseguido en todos estos años de democracia. Hoy sería impensado que alguien haga un golpe de Estado. Claro. Sería impensado. Sí, hay que ser muy inteligente, hay que ser muy precavido, porque hoy tienen otras formas. No es que el poder económico y concentrado y de lo que vivimos en la época de Menem, donde se privatizó todo, donde hubo desocupación, donde no había trabajo, había democracia, porque vos desde el punto de vista formal era una democracia, votabas y demás, pero una democracia que el menemismo estuvo al servicio de un sector económico que quién utilizaba a quién, no sé, pero el resultado de esa fusión entre ese poder económico, mediático y el poder político, hizo lo que vimos. Nosotros tuvimos frigoríficos cerrados, nosotros no había crédito para construir nada, desocupación, vos ibas a Venado y estaban todas las calles desiertas, no había crédito para nadie. Eso también, sueldos muy bajos, sueldos en negro, porque cuanto más desocupación tenés, vos te dan, lo que te dan lo agarrás. Cuando vos estás desocupado y no tenés para comer, que no te pagan ningún derecho, que no te pagan obra social, que no te pagan aporte jubilatorio, que no te pagan absolutamente nada, es parte de un modelo. Ese es parte de un modelo. O sea que creo que no hemos crecido cualitativamente en el sentido de que tenemos hoy una democracia que nos permite poder expresarnos y votar cada 4 años. Lo que hay que ser muy muy inteligente en la elección, que es lo que uno vota. Claro, saber lo que estás votando. Saber lo que estás votando, porque tenemos todas las experiencias. Los argentinos hemos pasado por experiencias militares, hemos pasado por experiencias de default como país. La crisis del 2001 la hemos pasado todo. Acá había gente que trabajaba con el trueque. Yo me acuerdo de Isla Inocensi, que había organizado un grupo de gente para intercambiar verdura por, qué sé yo, por otra cosa. Claro. Ese era el trueque. Esto es 2001. Hace unos años. O sea que no. 14 años. Pero no es tanto tampoco históricamente. No. Esto se tienen que acordar todo el mundo. Y hoy lo que está en juego es esto. Hoy lo que está en juego es con las distintas formas. Yo no digo esto, yo digo esto genéricamente. Acá no estoy haciendo si es socialismo, peronismo. Sí creo que hay una corriente de gente de todos los partidos políticos, en el radicalismo, en el peronismo, en el socialismo, que defienden este tipo de defensa, ¿no es cierto?, de distribución de la economía en alguna medida. Un Estado donde la política está encima por la economía. En una época vos no sabías quién era el presidente y sabías quién era Caballo. Sí. Hoy la política está por encima de la economía. Hoy hay un Estado que te defiende. A ver, chicos, el que no tiene nada, lo único que tiene es el Estado. El que tiene mucho, o el que tiene plata, me incluyo en eso. Tenés salud, tenés educación, tenés vivienda, tenés un buen pasar el que tiene. Hasta tener una justicia distinta. El que no tiene nada de todo eso, pero tiene al Estado. Si un Estado fuerte, un Estado que participa, un Estado que pone límites, un Estado que dice a las corporaciones, esto hay que distribuir distinto, porque hay mucha gente que es el 80% que no tiene, que tenemos que garantizarle todos estos derechos. Bueno, cuando uno vota eso. Cuando uno vota eso. Sí. Ni más ni menos. Miren lo que estamos votando. Después viene el otro tema, la forma. Si es más republicano, menos republicano, si es más participativo, menos participativo, que son estilos de conducción que también hay que tenerlos en cuenta, pero como estilos de conducción, no como si voto al liberalismo, si voto a Macri o voto a otra gente. El macrismo es eso. El macrismo es volver a eso. Porque la defensa, acá no tenés muchas opciones, o volvés a la cosa liberal con las distintas versiones que tiene,
¿no es cierto? Y volvés a tener un Estado débil, un Estado donde a lo mejor ya no se estatice más. Acá se estatizó aerolíneas, porque y aún dando algo de pérdida. Pero las comunicaciones en un país de la extensión que tenemos, las economías regionales, que podamos nosotros integrarlas en todo el país, es extraordinario. Tenemos aerolíneas estatizadas, hemos recuperado ferrocarriles. Esto de los ferrocarriles es una cuestión, se va a ver esto dentro de 15, 20 años, si se sigue en esto. Y si no, va a ser lo de antes. Ramal que da pérdida, ramal que se cierra, dijo Men, y quedaba toda la gente. Yo me acuerdo ver en televisión gente llorando cuando se iba el ferrocarril, con desocupación total. Sí. ¿Qué El digo? tema es recuperar y que funcione. Seguramente, pero no funcionó privatizándolo, ¿eh? O sea, esa otra que nos han hecho creer que los privados son más eficientes que el Estado, y se han vaciado todo. Aerolíneas se llevaron lo que se ganaba, se mandaba para España. Aerolíneas no tenía un avión, yo creo, si lo tenía. O sea que esto nos han convencido de que el privado es más eficiente que el público. Creo que tiene que ser un Estado transparente, no corrupto, eficiente. Y eso tiene que ser un contralor de la gente. Cuando vota también se vota eso. También se vota eso. Es un Estado que defienda, que participe, que sea activo, pero con mucha transparencia. Esto es también lo que se está votando. Decime porque estas son... No, ¿qué te digo? Todo esto, si yo lo asocio la actualidad, lo asocio con el pasado, en alguna medida es la misma conducta. Lo que pasa es que en el pasado, decir que lo que yo estoy diciendo hoy, en el pasado en el no lo podías decir. Pero no existían ustedes. No existían ustedes. Esto que yo estoy diciendo, decirlo años 71, 72, 76, pero esto era la subversión total, y esto era lo que decíamos. Y esto que yo digo hoy era exactamente igual lo que decía hace 40 años atrás. Pero más que públicamente, nada. Lo que pasa es que hoy hay un espacio y felizmente hay un país, una organización política donde te permite decir esto y estar en contra también del gobierno y estar a favor. Te permite todo esto. O sea que, bueno, ahora si vos no te querés callar y sos medio rebelde y te da bronca que te hagan callar, te tenés que organizar, que es lo que nos pasaba en esa época. No quiero que me hagan callar, entonces me tengo que hacer organizar de alguna forma para poder seguir diciendo lo que pienso. Esto era. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero. Gracias también por venir a contar todo lo que viviste en la dictadura del 70 71 y para poder reflexionar un poco sobre el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que habla sobre no solo esta dictadura del 76 que fue la más dura, habla de todas. De todas. De todas. En el 76 también fui detenido, porque después en el 76, cuando vuelve FECET, nos da 24 horas a todos los que habíamos tenido antecedentes para que abandonemos Rosario. Y como yo creía, ya estaba casado y creía de que no me iba a ocurrir nada, estaba yo operando en el sanatorio británico, allá en el 6º piso, y me va a buscar la policía, rodean el británico y también me sacan de ahí. A Norma también la detienen y estuvimos también detenidos en el 76 con FECET. Pero como reflexión, la reflexión más importante es defensa absoluta de la libertad. Si vos me decís, y que esa gente, la memoria no perderla, porque toda esa gente que participó en su momento y esa juventud, la verdad que participó por esto. No participó por lo que quisieron hacer creer que estaban en anapátrida, que era subversivo, que venían a instalar el terror en la Argentina. Era esto, ni más ni menos. O sea que la reflexión más importante, participen, estudien, no se dejen, no se traguen todas las curvas cuando leen, que
siempre hay una intencionalidad política en cada una de las cosas que están leyendo, siempre hay una orientación, siempre hay una defensa de un interés. No existe el periodismo independiente, eso es mentira. Cada uno tiene una corriente de opinión y está haciendo una defensa de un interés que generalmente atrás de esto es económico, porque también los golpes militares eran económicos. Ahí estuvo Martínez de Oz. Utilizaron, yo creo que es al revés, el poder económico utilizaba a los militares para defensa de sus intereses, y ahí salían bien parados todos los que quedaban con mucho poder económico. Las privatizaciones parte de eso. Así que la mayor reflexión es estudiar, formarse, cada vez, y sobre todo la reflexión, si vos me decís como reflexión, pónganse en el lugar del otro. Siempre hay uno que sufre más que ustedes. Bueno, Armando, una linda charla, da para seguirla. Sí, para seguirla. Bastante tiempo estuvimos charlando, como unos 40 minutos más o menos. Sí, casi. Casi 40 minutos. Bueno, yo muy agradecido. Muchas gracias. No, muy agradecido a ustedes. La verdad que esto es parte de la memoria. Que yo le pueda transmitir a ustedes. Que para que ustedes puedan transmitir a otro y el otro transmite al otro es mantener memoria. Y va la memoria por ahí se transmite así, de boca en boca. Bueno, a seguir teniendo memoria, verdad y justicia. Tal cual. Buenos días.